Análisis del movimiento rectilíneo de partículas. Tercer caso, conocida la aceleración en función de la posición, obtener la velocidad en función de la posición y la posición en función del tiempo. Conocida la aceleración en función de la posición, se obtiene la velocidad en función de la posición por integración. Mediante la fórmula velocidad por diferencial de velocidad es igual a aceleración que está en función de la posición por diferencial de posición. Se integran ambos miembros de la igualdad y se definen los límites de las integrales, donde la variable es velocidad, los límites v sub 0 y b, donde la variable es posición x sub 0 y x. La integral de v por diferencial de b es v cuadrado sobre 2, evaluado desde v sub 0 hasta b. Velocidad al cuadrado sobre 2 se evalúa para el límite superior, quedando v cuadrado sobre 2, menos velocidad al cuadrado sobre 2 se evalúa para cuando velocidad es igual al límite inferior, v sub 0, quedando v sub 0 al cuadrado sobre 2 es igual a la integral que queda por resolver de la aceleración en función de la posición por diferencial de la posición evaluada desde x sub 0 hasta x. Ahora se conoce la velocidad en función de la posición. Se puede hallar la posición en función del tiempo por integración. Sabiendo que la velocidad es derivada de posición con respecto a tiempo, la velocidad en función de la posición pasa al primer miembro de la ecuación al denominador y diferencial de tiempo sube al segundo miembro, obteniéndose esta igualdad. Se integran ambos miembros de la ecuación y se aplican los límites, donde la variable es posición desde x sub 0 hasta x, donde la variable es tiempo desde t sub 0 hasta t. Esta integral es conocida, t menos t sub 0 es igual a la integral que queda por resolver de diferencial de posición entre velocidad en función de la posición, evaluada de x sub 0 hasta x. Los límites inferiores son los datos del problema. Pueden ser las condiciones iniciales o puede ser cualquier otro estado. Pero siempre tienen que ser correspondientes. Por ejemplo, el dato del problema puede ser que cuando t igual 0, x igual 4. O puede ser que cuando t igual 4, x igual 10. Pero siempre tiene que ser la posición y el tiempo que corresponde a esa posición. De igual manera acá, los límites inferiores tienen que ser la posición y la velocidad que le corresponde a esa posición. Los límites superiores son las letras que sirven para hallar las ecuaciones de movimiento. Puesto que la velocidad es máxima cuando la aceleración es 0, las posiciones donde ocurren los valores máximos de la velocidad se determinan al escribir aceleración en función de posición igual a 0 y resolver para x. Aceleración es igual a 0. Esa ecuación va a dar los valores de x para los cuales la aceleración es 0. Y en esos mismos valores la velocidad es máxima. Este problema es el 11.18 del libro de dinámica de Berry-Johnson en su 9ª edición. Está en la página 614. Una partícula parte desde el reposo en el origen. Condiciones iniciales. Parte desde el reposo, velocidad 0, en el origen, posición igual 0. Y recibe una aceleración a igual k sobre x más 4 todo al cuadrado, donde a y x se expresan en metros por segundo cuadrado y metros respectivamente, y k es una constante.
Si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 metros por segundo cuando x igual 8, determine el valor de k, la posición de la partícula cuando la velocidad es 4.5 metros por segundo y la velocidad máxima de la partícula. Esta es la expresión dada para la aceleración en función de la posición. Para que sea dimensionalmente correcta, tanto x como 4 y la suma x más 4 tienen que tener todas las mismas unidades. Es decir, son unidades de longitud, en este caso metros. Quiere decir que la constante k tiene unidades de aceleración por longitud al cuadrado. Unidades de aceleración, metros entre segundo cuadrado, por longitud al cuadrado, unidades de longitud al cuadrado, metros al cuadrado. Entonces la constante k tiene unidades de metros al cubo entre segundo al cuadrado. Aplicamos el procedimiento que se había descrito. Se aplica que v por dv es igual a por dx. Se reemplaza a, que está en función de x, acá se le ha dado la forma, k por x más 4 a la menos 2. Se integran ambos miembros de la ecuación, k sale de la integral, se definen los límites de la integral y se aplican las condiciones, en este caso las condiciones iniciales. Dice el problema, la partícula parte del reposo velocidad 0 en el origen, x igual 0. Entonces, cuando x igual 0, velocidad igual 0. Son los límites inferiores de las integrales. Acá se ha reemplazado. Se resuelven las integrales. Integral de v por diferencial de v es v cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 a b. Velocidad al cuadrado sobre 2 definida para velocidad igual v, límite superior es v cuadrado sobre 2, menos velocidad al cuadrado sobre 2 evaluado para velocidad igual 0 sería 0, ¿no? 0 al cuadrado sobre 2. Entonces queda finalmente v cuadrado sobre 2 es igual, acá se resuelve integral de x más 4 a la menos 2 dx. Es x más 4 a la menos 1 sobre menos 1. X más 4 a la menos 1 sobre menos 1. Signo menos adelante. Signo menos lo ponemos adelante del k. Y acá quedaría x más 4 a la menos 1, 1 sobre x más 4 de 0 a x. El 1 sobre x más 4 se determina para el límite superior x, queda lo mismo. 1 sobre x más 4 menos se determina para x igual 0, un cuarto. Y se resuelve algebraicamente. El 2 sube a multiplicar a k, la constante k. Se saca mínimo común denominador. En el numerador queda menos x. Este menos con este menos se hacen más, se simplifica 2 y 4 y queda finalmente esta expresión de la velocidad en función a la posición. Y tenemos el dato del problema de que cuando x igual 8, velocidad igual 4. Entonces se reemplaza velocidad igual 4, x igual 8, x igual 8. Y se halla el valor de k, 48. En las unidades que habíamos dicho, metros al cubo entre segundo al cuadrado. Esa es la primera respuesta. Y luego tenemos la ecuación de la velocidad en función de la posición y se puede reemplazar k. 48 entre 2, 24, quedando finalmente que la velocidad en función de la posición es esta expresión.
se calcula x para la velocidad de 4.5 metros por segundo. Esa es la otra parte del problema. Entonces ya tenemos, simplemente para reemplazar, la velocidad se reemplaza por 4.5 y se halla x. Se halla la posición correspondiente, obteniéndose 21.6 metros. Es la siguiente respuesta. La última respuesta es hallar la velocidad máxima. La partícula alcanza su velocidad máxima cuando la aceleración es cero. Esta es la expresión dada inicialmente de la aceleración. Se reemplaza k, 48. Y acá nos damos cuenta que la aceleración se hace cero cuando x tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito, x más 4 tiende al infinito, x más 4 al cuadrado tiende al infinito y 48 sobre infinito tiende a 0. Entonces, cuando x tiende al infinito, la aceleración es 0 y la velocidad es máxima. Entonces tenemos velocidad en función de posición. Le hemos dado esta forma. Acá está. En esa forma es más fácil reemplazar que x tiende al infinito. Acá sería x más 4, también tiende al infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Menos un cuarto, k que vale 48. Se resuelve obteniéndose que v, esta velocidad es la velocidad máxima. Cuando x tiende al infinito, v cuadrado igual a 24. Velocidad máxima sería 2 raíz de 6. Velocidad máxima sería 4.90 metros por segundo. Muchas gracias.